voy a exponer también, primero voy a exponer sobre quelatos en general y luego un par de experiencias que hemos tenido en paltos y en arándanos. Bueno, el uso de quelatos en la agricultura moderna se viene dando por el alto nivel tecnológico que exige, con el que se produce grandes extensiones de tierra, ¿no? Y en la cual se exige una alta productividad y calidad del rendimiento, del producto que se saca. También esto obedece a una forma más eficiente también para poder dar nutrientes a la planta y tener altos rendimientos por hectárea, asegurando el tema alimentario. Las carencias de nutrientes en la planta se pueden dar básicamente por dos causas. Por la ausencia del elemento, que es la menos común, o por una incapacidad del cultivo por absorberlo, ya sea por una situación del propio cultivo o una situación del ambiente. ¿En qué casos la planta va a ser incapaz de absorber un nutriente X, ¿no? Puede ser que haya el caso de que un exceso de un nutriente, como usualmente sucede cuando hay un exceso de fósforo, y esto va a ser un antagonismo, o sea, va a causar que no se absorban otros elementos, ¿no? Como por ejemplo cationes, o porque este elemento, al haber en gran cantidad, precipita a otros elementos, como el calcio, como el zinc, como el hierro, etc. También hay una situación de pH en el suelo, ¿no? Que, por ejemplo, con pHs muy elevados de 8 van a estar deficientes los microelementos como zinc y hierro, que requieren un pH más ácido para estar en una forma iónica disponible para la planta. Si no, van a estar precipitados. Es así que en suelos ácidos pueden darse también deficiencias de calcio, magnesio, porque precipitan. Y en suelos básicos, como les comentaba, pueden haber carencias de hierro, zinc, manganeso. En este cuadro se puede ver, en este cuadro podemos observar el rango de absorción. Todo lo que está en negro es el rango óptimo de pH, en el cual estos elementos están en su forma disponible para la planta, ¿no? En la solución suelo. Y podemos ver que usualmente el hierro usualmente está más disponible debajo de 6, pero también entre 6 y 6,8 más o menos es el rango en el que la mayoría de los elementos van a estar en una forma iónica disponible. Así también hay que tener en cuenta que las plantas también tienen una predisposición a poder absorber mejor los iones, ¿no? Es así que hay algunas que les gusta más un pH ácido, alcalino sobre la neutralidad, pero la mayoría, como vemos acá, va a preferir absorber los nutrientes en un rango ácido, ¿no? Que más o menos está coherente con este gráfico de disponibilidad de elementos por pH. Los elementos esenciales, que son 17, pues tienen múltiples funciones en la planta, ¿no? Tenemos aquí NPK, calcio y magnesio, que son los macroelementos primarios NPK, y los macroelementos secundarios, calcio, magnesio y azufre, y los microelementos que la planta los requiere en menor cantidad, que son todos estos, boro, cobre, hierro, manganeso, etc. Y bueno, vemos que tienen que ver mucho con todos los metabolismos que tiene la planta, sobre todo los microelementos. Todos tienen que ver, casi todos, acá menos calcio, tienen que ver con síntesis de proteína
que es la molécula de la vida, ¿no? Es la molécula que, con la cual formas tejidos, con la cual formas enzimas que tienen que ver con la activación de metabolismos, etc. En este cuadro también podemos observar que los microelementos, sobre todo, están muy asociados a lo que son fotosíntesis, a lo que es la fotosíntesis, ¿no? Que es uno de los principales procesos de la planta que necesita, que realiza para poder desarrollar. Dentro de... ¿Por qué se cambia esto? Dentro de una situación, dentro del cultivo, pues podemos ver la planta desarrollando bien y de repente podemos ver un problema de una clorosis o algún rasgo que nos indique una deficiencia. Y cuando ya estemos en esa observación del síntoma, ya la curva de producción se va a ver afectada. Entonces, dentro del manejo nutricional, uno tiene que prever siempre hacer los aportes de todos los elementos en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad en el momento que lo requiera la planta. Y no esperar situaciones en la cual se vea un síntoma de deficiencia para hacer la aplicación. Porque sucede esto. Ya vemos el síntoma de deficiencia y ya hay una merma en la producción, ¿no? Este es un síntoma en tomate y en fresa sobre deficiencia de hierro. Podemos ver plantas cloróticas y la intravenal y la vena siempre verde. Deficiencia de zinc con entrenudos más cortos y hojas abusadas en cítricos. Deficiencia de manganeso que puede un poco confundirse con la de hierro. Y deficiencia de boro, que también es bastante común cuando vemos frutos que están deformes o hojas deformes. Estamos ante una deficiencia de boro. Existen diferentes fuentes para poder cubrir estas necesidades de la planta, para poder dar un aporte de elementos, especialmente microelementos, en este caso, ¿no?, que estamos conversando. Entonces, tenemos compuestos como los sulfatos, los fosfatos, tenemos quelatos sintéticos, o sea, que tienen una molécula llamada ETA, EDHA, DTPA, etc. Y complejos orgánicos en los que están los lignosulfonatos, el ácido cítrico, los aminoácidos, entre otros ácidos orgánicos. ¿Qué es un quelato? Bueno, por definición, el quelato es una estructura cíclica en la cual hay dos partes. Un agente quelatante, que es usualmente de características orgánicas, porque está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y un metal. Esta parte orgánica, que es el agente quelatante, va a proteger al metal, ¿no? Lo va a encerrar. Aquí tenemos algo mejor graficado sobre las partes de un quelato y qué es un quelato, un producto quelatado. El agente quelatante, que usualmente tiene forma de pinza, se junta con el metal y nos da un compuesto en el cual el metal está encerrado y por lo tanto protegido. ¿Qué es lo que hace el quelato? Bueno, como comentábamos, nosotros podemos hacer aportes de elementos, sobre todo microelementos, utilizando quelatos, en la cual
el nutriente va a llegar protegido, va a estar en el suelo, en la solución suelo, protegido, y cuando llega a la zona de la rizósfera, va a ser liberado y va a ser tomado por la planta. ¿Qué va a permitir esto? Esto va a permitir incrementar el contenido del elemento en el suelo y mantenerlo protegido. Porque vamos a ver que hay diferentes situaciones, como les comentaba antes, como un elevado pH, que van a hacer que precipiten algunos elementos como el zinc, como el hierro, al no estar protegidos. Usualmente en los hierros, por ejemplo es el caso del hierro. Usualmente en los suelos podemos ver cierto contenido de hierro, puede ser que haya hierro, pero este hierro es muy poco el que está disuelto en solución, que es de donde la planta lo va a tomar. Usualmente hay mucho hierro que está adherido o formando parte de otras estructuras del suelo, o sea, formando parte de arcillas, por ejemplo, o formando parte de las rocas. Y no es liberado muy fácilmente a la solución suelo. Entonces, acá la concentración es muy baja y le cuesta mucho llegar a la zona de la rizósfera, y en todo este proceso puede ser tomado por un fósforo y precipitado, ¿no? Entonces, aquí se puede presentar la deficiencia. Cuando nosotros agregamos un elemento, por ejemplo, un producto, en este caso los quelatos, estamos incrementando el contenido del elemento, en este caso el hierro, en la solución suelo, ¿no? Y va a ser más fácil que llegue a la rizósfera porque hay mayor concentración, pero no solamente por eso, sino que este ion está protegido de situaciones que se puedan presentar en el suelo, como comentábamos, un elevado pH que es muy común en toda la costa, y un alto contenido de fósforo también, o las fertilizaciones de fósforo que siempre son constantes. Si el elemento no está protegido y si yo tengo las condiciones en el suelo para que se produzca un precipitado para favorecer la interrelación entre el fósforo y el hierro, que no esté protegido, va a haber un precipitado, y por lo tanto, si yo aplico una fuente que no está protegida, en el cual el elemento no está protegido, va a haber un precipitado y va a ser menos eficiente. Pero con los quelatos podemos incrementar el contenido en la solución suelo, llega a la zona de la rizósfera, es liberado y es tomado fácilmente por la planta. Existen, como les comenté, diferentes tipos de agentes quelatantes. El agente quelatante es la pinza, es el que va a proteger al metal, ¿no? Tenemos EDTA, DTPA, etcétera. De hecho, esos son los aminopolicarboxilatos, así se llaman. Esta es una estructura del EDHA, perdón, que es el quelato más eficiente para la protección del hierro, porque hay mucha afinidad del agente quelatante con ese hierro y lo protege ante varias diferentes situaciones del suelo. Y esta es la molécula de un EDTA, que seguramente lo han escuchado cuando han visto algunos productos en base a quelato. Existe otro grupo, como les comentaba, que son los hidroxicarboxilatos, que es un grupo que compleja más bien los elementos metálicos, y están el ácido cítrico, glucónico, lignosulfonatos, aminoácidos. Aquí las estructuras no son como pinza, como pueden ver. Entonces la protección del elemento, dependiendo de la situación, por ejemplo, ante un pH muy elevado, no va a ser muy buena, porque
hay menos enlaces entre la forma que hemos visto, esta forma de pinza. Acá tienes muchos enlaces, tienes varios enlaces con el ion. Y en estas formas no vas a tener muchos enlaces como en los aminopolicarboxilatos. Entonces aquí el elemento va a estar más disponible, va a salir más rápido, va a ser liberado más rápido de la protección que pueda tener con estos agentes. Dado que hay muchísimos productos en el mercado que te ofrecen un producto de quelatos y tenemos que conocer algunas características de estos que nos van a dar una relación de qué tan bueno o si me sirve o no bajo las condiciones en las que trabajo, ¿no? En las que cultivo. Entre ellos, por ejemplo, están la solubilidad, la estabilidad frente a un pH básico. Toda la costa o gran parte de la costa tenemos suelos prácticamente básicos. La estabilidad frente a calcio y al magnesio, la riqueza del microelemento y el porcentaje de quelación. Solubilidad. Cuando se tratan de quelatos sólidos, existe un gran número, pueden ser de dos formas, microgránulos o polvos solubles. La ventaja de un microgránulo es que tiene una elevada superficie de contacto y esto va a hacer que el microgránulo se hidrate rápidamente cuando se junta con el agua, evitando grumos y apelmazamientos, ¿no? Entonces hay una solubilidad muy rápida. El polvo soluble es muy hidrofílico y tiende a formar costras, también grumos, y dada que tiene una menor superficie de contacto, porque es como más plano, va a tardar en hidratarse y eso va a hacer que forme grumos, que forme compuestos o como placas más difíciles de solubilizar. Esto es 100% de solubilidad con microgránulos porque tienen justamente esas características de elevada superficie de contacto y esto da una velocidad rápida de penetración del agua. Acá hay ejemplos de quelatos SSLDHA. Y, perdón, otra característica que tienen que evaluar cuando ustedes estén frente a una decisión de tomar un quelato es la estabilidad frente al pH. En general, qué tan amplia es la estabilidad que tienen, ¿no? El producto que ven. Entonces, los EDTA suelen tener una estabilidad que va, por ejemplo, de 4 hasta 9 de pH. Pero el EDHA, que es el mejor quelato para hierro, estos son para zinc, para manganeso, dan buena estabilidad, pero el EDHA, que hasta ahora es el mejor agente quelatante para hierro, tiene una estabilidad que va de 3 hasta 11 de pH, ¿no? Entonces, si yo estoy preparando soluciones nutritivas, este quelato va a ser muy estable en un rango muy amplio de pHs y voy a evitar precipitados, voy a hacer que mi aplicación sea eficiente, etc. Como comentamos, la estabilidad frente al pH básico, por ejemplo, acá tenemos aminoácidos, ácidos cítricos, lignosulfonatos, estos son uno de los grupos hidroxipolicarboxilatos que tienen enlaces, como les comentaba, tienen menos enlaces con el metal y por lo tanto es más fácil que lo puedan soltar. Y aquí está el EDTA y el EDHA. Frente a un pH ácido, todos tienen buena estabilidad, todos. Pero frente a un pH básico, ya con presencia de calcio, de magnesio, de otros elementos,
En general, tienen buena estabilidad EDTA y EDHA, por ejemplo. O sea, el grupo de los aminocarboxilatos, y este otro grupo en el cual están los aminoácidos, el ácido cítrico, los lignosulfonatos, no van a tener una buena estabilidad, por lo tanto van a dejar libre al elemento y si hay alguna situación que haga que este precipite, va a precipitar y nuestra aplicación no va a ser eficiente. Estabilidad frente a calcio y magnesio. Realmente, cuando estamos hablando de un pH básico y por qué es que es bueno o malo, tiene buena o mala estabilidad, es por la presencia de estos dos elementos, calcio y magnesio, que usualmente hay en zonas, en suelos con pH arriba de 7, ¿no? Acá hay una constante K que relaciona esta estabilidad frente a estos elementos, y es que hay agentes quelatantes que son más afines al calcio y al magnesio que al ion que está protegiendo. Entonces, por ende, por ejemplo, lignosulfonatos, por ejemplo, aminoácidos, por ejemplo, otros ácidos orgánicos. ¿Por qué tienen mala estabilidad en pHs básicos? Justamente por esto. Entonces, hay mucho calcio, va a soltar al elemento y va a atrapar al calcio. Es más afín al calcio que al microelemento que está protegiendo. Y esto va a hacer que mi aplicación sea ineficiente en una situación de un pH alto del suelo. Esta constante que mide esa unión, qué tan fuerte es esa unión, es, bueno, esta constante Ka, que es la constante de estabilidad, que mide la fuerza de unión del agente quelatante con el elemento ante la presencia de calcio y magnesio. Y aquí podemos ver, por ejemplo, citrato. Citrato tiene en general una constante K muy baja frente a un EDTA, frente a un EDHA, y para hierro, para zinc, para cobre, para manganeso, para lo que quieran, para todos estos elementos, tiene una constante muy baja. Quiere decir que ante una presencia de un valor muy alto de calcio o magnesio en el suelo, mi aplicación no va a ser eficiente del microelemento, porque este citrato lo va a liberar, y al liberarlo va a estar a merced del fosfato, va a estar a merced de otros elementos que lo van a precipitar y la planta no va a poder tomar. Otro dato importante que tiene que ver es si el porcentaje de quelación del metal que se indica es al 100%, o sea, si indico un 8% de hierro EDTA, es el 8% que está quelatado, ¿no? Porque eso también a veces en las etiquetas te indica, tienen un 8%, pero no te indican qué porcentaje está quelatado. Te tiene que decir que todo ese hierro que se indica está quelatado. Te tienen que dar esa certeza. En cuanto a las experiencias que les quería compartir, esta que se realizó en Palto, en cultivar Hass, en condiciones de casma, ¿no? Aquí aplicamos Tradecor Zinc, que es un quelato EDTA de zinc, tiene un 13%, versus el manejo usual del agricultor, que usaba sulfato de zinc, ¿no? Acá tenía un pH arriba de 7, era un suelo alcalino, y lo que quería era elevar el contenido de zinc foliar y también incrementar el tamaño, ver si se podía incrementar el tamaño de sus frutos. La aplicación se realizó vía fertirriego cuando los frutos tenían un diámetro mayor a 40 milímetros. Lo que se dio fue esto. Al inicio, el momento de la aplicación, el tratamiento con sulfato de zinc tenía un 44 ppm de zinc
foliar y nuestro tratamiento tenía 47. Empezó con 47. 21 días después la aplicación con sulfato de zinc bajó un poquito, 43. ¿Por qué bajó un poquito? Porque, bueno, las hojas y todo se incrementó la masa foliar. Pero con Tradicor Zinc sí hubo un incremento de 17% en el contenido de zinc. Y eso está representado en este gráfico, ¿no? Con sulfato de zinc, bueno, digamos que se mantuvo en 21 días, pero con la aplicación de un quelato EDTA de zinc, sí hubo un incremento, y este incremento fue de 17%. Por lo tanto, fue eficiente la aplicación de 3 kilos por hectárea en ese momento, ¿no? El otro ensayo que les quería compartir es este de aplicación de ultraferro. Este es un quelato de hierro, EDDHA, y se realizó en la zona de Puerto Morín, en la zona de La Libertad, en palto variedad Hass. Este es un cultivo de palto joven, y cuando el palto es joven suele ser muy susceptible a muchas deficiencias, ¿no? Hasta que ya se empieza a estabilizar y le va mejor con todo el proceso de nutrición. Acá este palto tenía 6 meses de trasplantado y tenían una clorosis férrica muy grande. Se puede ver acá cómo se iniciaron los tratamientos. Esto es en el mes de junio, el tratamiento testigo. Esto es en julio ya, el tratamiento testigo, el tratamiento con aminoácidos de aplicación foliar, y este es el tratamiento con ultraferro en drench, que se hizo un drenchado de, me parece, 2 gramos, 1 gramo por planta, y se hicieron 2 aplicaciones, ¿no? En un mes ya teníamos una planta totalmente recuperada frente al testigo y frente al otro tratamiento en el que se hizo aplicación foliar. Otra experiencia que quería compartir es el uso de Tradicor Zinc, que es el quelato EDTA en arándano, cultivar biloxi. Esto se realizó en Cañete y se quería inducir la elongación de tallos y entrenudos. El zinc permite la elongación. Cuando hay una deficiencia, usualmente tenemos entrenudos más cortos, y el zinc sí tiene que ver con el alargamiento, directamente con el alargamiento de entrenudos y de tallos, ¿no? La dosis fue de 3 kilos por hectárea y se realizó una dosis vía drench. 21 días después de iniciado el ensayo, vemos las diferencias, ¿no? Este es el testigo con entrenudos o una planta más chica que lo que se logró con el producto de quelato de zinc. Por ende, se logró el objetivo de incrementar el tamaño de los tallos. Sí. En general, por ejemplo, para ¿cuánto se utiliza, no? Para este producto, que es un EDTA de zinc que tiene 13% de zinc quelatado, se suele utilizar vía fertirriego en árboles pequeños, y esto también va, por ejemplo, para arándanos, más o menos 3 kilos por hectárea, dependiendo, ¿no? Si es una planta muy joven o si está empezando producción, como se vio en el arándano. Si es un árbol ya de 4 a 8 años, esto, por ejemplo, para palto, en el ensayo que comenté, si bien la aplicación fue de 3 kilos por hectárea, la recomendación final era de 5 kilos, porque eso era en un momento determinado para poder incrementar el contenido foliar de zinc, pero el ciclo todavía recién empezaba, entonces era necesario una mayor aplicación para equiparar o incrementar a nivel de todo el área foliar nueva. Entonces, en ese tamaño de planta, en esa edad de planta, que ya son plantas en producción,
5 kilos por hectárea. Y en árboles mayores se suele utilizar más de 7 a 10 kilos por hectárea, porque ya están en plena producción, en picos de producción. Y es importante incrementar estos contenidos, ¿no? ¿Se pueden aplicar foliar? Sí se pueden aplicar foliar, pero en dosis bajas, si el quelato es DTA o DHA, se suelen aplicar de 10 a 200 gramos por litro y esto es suficiente para una aplicación foliar y corregir cualquier deficiencia. Sin embargo, es mejor utilizarlo vía suelo. Son productos, los CDTA, los CDDHA y los DTPA, etcétera, son productos que están enfocados y son muy eficientes en la aplicación al suelo más que foliar, y así deberían ser utilizados. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí, ingeniera, muchas gracias por su participación el día de hoy, por su ponencia. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Lucía Benítez, buenas noches, ingeniera. ¿El uso de quelatos es más eficiente que usar los fertilizantes tradicionales? Depende, ¿a qué llamas fertilizantes tradicionales, no? Si son sulfatos, por ejemplo, todo depende de las condiciones de tu suelo. Si tú tienes un suelo que tienes arriba de 7 de pH, es mejor utilizar quelatos. Si tienes suelos ácidos, a lo mejor te puede ir muy bien con sulfatos. Tienes que evaluar en cuáles son tus condiciones, ¿no? Pero sí, los quelatos son muy eficientes y dada esa eficiencia, solemos aplicar 8 veces menos de lo que se aplica un sulfato. Por ejemplo, si un sulfato aplicas, no sé, 40 kilos por hectárea, en el caso del zinc usamos más o menos 8 kilos, más o menos, ¿no? Ok. Otra pregunta de Diego Sánchez. Buenas noches, ingeniera. ¿La temperatura, el tipo de suelo o el exceso de agua influye en la acción de los quelatos? La temperatura, el suelo sí. El exceso de agua, bueno, si todo tiende a ser lavado, si el exceso de agua te lava todo lo que hayas puesto en fertilización, ¿no? Y esto es un elemento que también se mueve por el agua, así te puede afectar. La temperatura afectaría la absorción del elemento, porque la planta estaría más activa, ¿no? O sea, la temperatura dentro de un rango que permita actividad de la planta va a estar activa y va a absorber. Ahí afecta a la planta. En cuanto a la degradación del quelato, el quelato ahí sí afecta directamente a la temperatura. La degradación de este agente quelatante va a ser más rápida, o sea, puede ser 3 meses o 2 meses, con mayor temperatura. Estoy hablando a más de 25 grados, ¿no? Y dependiendo si es menos de 25 grados, 20 a 18, puede alargarse la degradación de este agente quelatante, ¿no? en el tiempo. Ok. Otra pregunta. Otra pregunta de Elena Gutiérrez. ¿Los quelatos forman alguna precipitación con algunos productos que puedan dañar a la planta? No. Los quelatos, que es el agente quelatante y el ion, el agente quelatante está protegiendo al ion. Lo va a soltar en la rizósfera y la planta lo toma. El agente quelatante, si hay más ion hierro, por ejemplo, o ion zinc en la solución, podría una parte juntarse con este elemento y seguir protegiéndolo, ¿no? Pero no va a formar ningún otro complejo dañino, ¿no? Tampoco se va a degradar en nada dañino porque sus componentes son hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno, que son componentes orgánicos.
Ok. Otra pregunta de Mercedes Salcedo. ¿El uso de quelatos en arándano cuando el sustrato es a base de cascarilla de arroz se ve afectado? ¿Se puede No, lavar? sí se puede lavar, pero de hecho, cascarilla de arroz es un sustrato bastante inerte. Entonces tú necesitas aplicar todos los elementos. Estás haciendo como una hidroponía ahí. Y los quelatos en una solución, o sea, tú puedes hacer tus soluciones madres con quelatos y aplicarlos eh, fácilmente. De hecho, que lo trabajan así, ¿no? O sea, enviarlo por fertirriego. Por fertirriego, sí. O si no, si quieres, lo puedes dar en drench, o sea, solubilizado y aplicado en la zona radicular, también si es que no tienes un fertirriego. Ok. Otra pregunta de José Quispe Orellana. ¿Cuál es el momento óptimo de aplicación de quelatos en palto? Ya, depende de qué elemento estés aplicando. Ahí viene tu curva de absorción de nutrientes. Usualmente se requiere, por el caso del, bueno, los microelementos se suelen aplicar desde el inicio de brotación, ¿no? Desde que la planta ya tiene raíces al suelo, inicio de brotación, ya ves inicios de actividad radicular y aplicas quelatos se puede aplicar durante todo el cultivo, preferentemente, pero siempre desde el inicio del cultivo para que la planta ya esté bien nutrida en todos los elementos que requiere, porque usualmente los microelementos, que son los que suelen estar en esta presentación de quelatos, se aplican en poca cantidad y tienen que ser aplicados desde el inicio. Y el efecto se ve en el cuajado, se ve en la calidad del fruto, o sea, se ve posteriormente, ¿no? Y vamos a evitar clorosis si es que hay alguna situación que haga que se dé, y por ende la tasa fotosintética va a ser mejor. Se debe aplicar durante todo el cultivo. Ok. La siguiente pregunta de Daniel Cruz. ¿El quelato puede influir en las propiedades físicas, biológicas del suelo con relación al rendimiento del cultivo? Físicas y biológicas, no. No tienen ningún efecto en las propiedades físicas porque, por ejemplo, no voy a agregar un ácido húmico que estás agregando cargas con el ácido húmico, ¿no? Cargas negativas que ahí te pueden tener un efecto, por ejemplo, en mejorar el SIC, algo más químico, o en la composición, la estructura, de cierta manera en mejorar la estructura del suelo. Tampoco esto no está aportando cargas, no es una cantidad de material tampoco muy grande que pueda mejorar la estructura, que esos serían cambios físicos, y biológicos no afecta, no afecta ni la flora, las bacterias, o sea, no afecta los microorganismos que están en el medio, ¿no? No tiene ningún efecto en ellos. Ok. Otra pregunta de José Domínguez. ¿En qué fase fenológica es recomendable aplicar quelatos en arándano? Nuevamente, depende de qué elemento necesites y tienes que ver la curva de absorción de tu cultivo. Entonces, usualmente los microelementos se aplican desde el inicio. Ok. Otra pregunta de Bruno Rossi. En arándano tengo unas ramas apicales que sufren deformaciones. ¿A qué deficiencia se deben? Si tienes deformaciones en hojas, puede ser boro, y si tienes hojas abusadas, puede ser zinc.